necesita porque está perdido, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y la única forma, el único camino, el único nombre que tú has dado es Cristo, para que por medio de Él obtenga esa salvación que nos has regalado. Gracias porque en ella también tú nos das de tu Espíritu para poder comprender tu palabra y por tu palabra también poner en nuestro corazón el deseo de obedecerla. Ayúdanos a entender hoy lo que tenemos que apreciar en nuestras vidas, aplicar en nuestras vidas para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. La serie se llama Justificados por la fe, que toma el nombre, siempre lo digo allá, el capítulo 5, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de hoy día se llama Propósitos de Dios. Ahora, vamos a ver estos propósitos de Dios en 2 capítulos, o sea, no de Romanos, en 2 capítulos o en 2 sesiones de predicación. Y la primera va a estar allá en el capítulo 8, versículo 28, que vamos a hablar de la soberanía de Dios, ¿sí? Propósitos de Dios, ¿por qué? Porque Él es soberano. Y después, el próximo domingo, vamos a ver de nuevo propósitos de Dios, porque Él es la gloria, ¿ok? El propósito de Dios en cuanto a la gloria de Dios. ¿Y qué leemos en 8:28? Y sabemos, y es interesante porque ese verbo, en la conjugación del verbo en el idioma original está hablando de algo que nosotros ya tenemos, pero que nos sirve para siempre. ¿Sí? Esa es la intención del verbo y sabemos que los que aman a Dios, los que vivimos amando a Dios, esa es la idea, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas, ¿sí? Todas. Y vamos a ver cuáles son todas. No todas, pero vamos a ver todas. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa palabra, llamados, es un nombre aquí, es un adjetivo, mejor dicho, con el cual todo creyente que ama a Dios es calificado por Dios. ¿Sí? Los que están siendo llamados, como nosotros. Esa es un poco la idea. Todas las cosas nos ayudan a bien, nunca vamos a tener ningún problema. Gracias, Señor. ¿Sí o no? No, no es así. Ah, entendí mal entonces. ¿Qué vamos a hacer? Una de las preguntas más difíciles que nos hacemos es ¿por qué, si estamos bien con el Señor, sufrimos? ¿O no? ¿Hay alguien aquí que no sufre de alguna cosa? Todos, ¿no? Y no es un sufrimiento, son varios en el tiempo. Pero yo estoy buscando estar bien contigo, Señor. ¿Por qué me toca sufrir? ¿Hay alguien que se haya hecho esa pregunta en la Biblia, no? ¿No? Hay un libro entero. Job, sí. ¿Es malo Dios? ¿Qué dice el texto en 8:28? Que Él hace que todas esas cosas en nosotros, incluyendo estos sufrimientos, nos ayuden a bien. O sea, no es malo, es bueno. Y el versículo 32 del mismo capítulo que dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Es bueno? Es más que bueno, ¿no? Es infinitamente bueno. Y eso entonces nos lleva a una primera conclusión. Que ustedes deben pensar, Dios es así. No, debo conocer más a Dios. ¿Cuándo? Especialmente cuando esté en la aflicción, ¿o no? Por otro lado, nuestro amigo Job, ¿sí? Enseña que Dios es bueno. Porque él no atribuyó ningún despropósito en lo que él estaba sufriendo, ningún despropósito de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sean todos en nombre de Jehová bendito. Y por tanto, aún en lo más terrible, y uno empieza a ver qué es lo terrible que sufrió Job, es mucho, ¿no? Satanás
hizo todo lo que pudo para dañarlo. No pudo matarlo porque Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió. Y ahí tenemos una cosa acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Sin embargo, Job reconoció que Dios era bueno cuando estaba sufriendo, ¿cuánto? Nosotros hemos sufrido, ¿cuánto comparado con él? ¿Y quién se queja más, Job o nosotros? Ah, tenemos que aprender, ¿o no? Debemos, a pesar de la aflicción, confiar en el Señor, como termina diciendo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Confiar en el Señor porque conoce más del Señor. Tenemos que incorporar entonces a nuestra manera de ver las cosas, a nuestras perspectivas de vida, como quieras llamarlo, que Dios es soberano. Él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Cuando lo esté pasando mal. Cuando no vea salida. Cuando todo está oscuro. Dios sabe lo que está haciendo. Y es bueno. No es fácil, ¿eh? Pero la Biblia nos enseña eso, por lo tanto tenemos que pasar más tiempo con el Señor en su palabra. Dios es soberano, o dicho de otra manera, Dios no es influenciado por ninguna otra fuerza que no sea Él mismo, y su voluntad es la causa final de todo lo que sucede. ¿Se entiende, no? Dios no es influenciado por nada. Él hace las cosas de su propia voluntad y esa voluntad es la causa final de todo lo que nosotros vemos que sucede incluso en nuestras vidas. ¿Por qué me pasan las cosas? Por la voluntad de Dios y un Dios que es bueno y es soberano. Esas tres cosas hemos aprendido hasta aquí. ¿Bien? Bien. Es decir, ¿cómo puedo saber yo estas cosas en mi vida? Bueno, Él quiso que tú seas salvo. ¿Es bueno eso, no? Oh, gracias, Señor, ¿o no? Él quiso, y está narrado desde el principio de su propia revelación a nosotros, la Biblia, enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque no había ninguna otra manera de que nosotros fuéramos salvos. Y Él diseñó todo el plan para que nosotros podamos creer en Cristo por medio de la fe que Él mismo nos da para ser salvos y tener gozo de saber que vamos a tener que ya tenemos una vida eterna con Él. ¿Hay alguien más bueno? Y eso lo hizo soberanamente. Entonces a veces nos preocupamos tanto de las aflicciones o de las cosas que no nos resultan que olvidamos ese tremendo regalo. Porque si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? ¿Alguno de nosotros puede por sí mismo alcanzar salvación? No. Siempre decimos, tenemos que ir más seguido a la cruz y acordarnos de esto, de este amor infinito de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él hace nos ayudan a bien. ¿Te das cuenta, no? Partiendo por la salvación. Él quiere, después de la salvación, en adelante, en nuestra vida, ahora, que todo ayude a esta vida que Él nos dio. Eso quiere decir el texto, que todas las cosas nos ayuden a bien. ¿Qué significa eso? Que Él lo diseñó desde el principio. De hecho, el mismo Pablo lo va a decir algunos años más cuando escriba una carta a los Efesios. Y va a comenzar a dar gracias a Dios diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¡Wow! Dios soberano. Con propósito, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y después agrega, por amor.
Y Pablo está escribiendo esto cuando está en la cárcel, cuando no sabe si va a enfrentar la muerte. Piensa en eso, está en la cárcel, está encerrado, no tiene ninguna opción de nada. ¿Qué hacemos ahí? Pablo lo tenía muy claro, ¿no? No está solo. Dios está con él y es más, soberanamente Dios lo puso ahí. En la misma carta a los romanos, al final vamos a ver cómo él estaba orando por mucho tiempo para visitar Roma. Dios se lo concedió, pero a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo mejor. Y Pablo lo entendió y pudo escribir eso a los Efesios. Y ahí tenemos un lindo ejemplo de cómo tenemos que buscar entonces enfocar nuestro corazón, nuestros pensamientos cuando estamos en aflicción. Por lo tanto, esa soberanía de Dios incluye las aflicciones, ¿sí o no? Ahora, ojo, aflicciones no aflicciones que sean consecuencias de pecado, porque también por nuestro pecado vamos a sufrir aflicción. Pero eso lo buscamos nosotros mismos, ¿ok? No está hablando de esas aflicciones, sino que cuando me toca esperar algo que he puesto en oración por tiempo, años incluso, y no tengo respuesta, ¿responderá el Señor? Si estoy orando en su voluntad, sí. ¿Y por qué no responde? Porque Él sabe cuándo va a ser el tiempo. Porque Él sabe cuándo es mejor. Les dije recién, Pablo estuvo orando mucho tiempo para ir a Roma. No fue al tiro el viaje, ni fue rápido, ni fue fácil, ni fue como él pensaba. Pero Dios respondió, lo mejor. Y tenemos, por ejemplo, esa carta a los Efesios, la carta a los Colosenses. Tenemos escritos de Pablo que son de gran bendición para nosotros hoy, que lo hizo ahí en esa cárcel, la carta a los Filipenses, que nos enseña grandes verdades. ¿Qué pasa cuando Dios nos niega una petición? Nos enojamos, ¿no? ¿Qué dice acá? Que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué dice el Señor? No, porque eso te va a ayudar a bien. Sí, pero no era lo que yo quería. ¿A quién estoy haciendo caso? ¿A mi corazón o a la voluntad de Dios? Y no es una pregunta así como decir, no, sí, la voluntad, porque en el día a día nos hacemos más caso nosotros a nosotros, y esa es una verdad. Porque no pasamos tiempo con el Señor entendiendo este versículo que está escrito aquí en el medio del capítulo 8 de la carta a los Romanos. No lo hemos hecho propio. Las negaciones a veces pueden ser grandes misericordias de Dios. Míralo así. El Señor sabe por qué. Y en esta soberanía de Dios y las cosas que Él hace en su voluntad en nosotros, que incluye, como les decía, estas aflicciones, un propósito de eso es quitarnos ese deseo que tenemos de aferrarnos a lo terrenal, a lo temporal. Pero yo quiero esto, ¿sí? Estoy luchando por... Ayer comenzamos los varones y alguien daba el ejemplo de no es malo tener una casa. No, no es malo. Pero la pregunta es, ¿y si Dios no quiere? Estoy orando 10 años por una casa y Dios me dijo no. ¿Me frustro? Mientras tanto, ¿dónde estoy viviendo? Bueno, estoy arrendando una casa. Bueno, da gracias a Dios, ¿no? Pero a veces miramos solo lo que nosotros queremos ver y no lo que Dios nos está dando. Doy ese ejemplo para entender un poco el punto. Y Dios entonces va a afligirnos para quitarnos ese deseo de lo que no corresponde, de no vivir de lo terrenal, de no esperar cosas aquí en vez de cosas en Él, para afirmarnos en Cristo y en su amor. Pablo mismo lo va a decir en la segunda carta a los Corintios. Va a decir, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí? Uno se va poniendo más viejo, aquí tengo un ejemplo. Entonces uno ya no es capaz de hacer las cosas que cuando era más joven de la misma manera. Sí, porque algunos las puedo hacer. Se va desgastando. ¿Pero qué dice? ¿Pero el hombre interior?
No obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque estoy cada vez más cerca del Señor. Y no porque vaya a morir luego, que sí, sino porque pues, estoy aprovechando mi tiempo para aprender más del Señor, para tener más comunión con Él, para saber por qué esas cosas que Él permite en mi vida me ayudan a bien. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios y nos está diciendo esta misma idea. Y después va a agregar, pero esta leve tribulación momentánea. Me gusta cómo lo dice, leve, momentánea. Nosotros lo hacemos más grande, ¿sí? Para nosotros es un mundo. No. Mira la perspectiva de este Dios soberano que es bondadoso siempre y dice, no, esto es leve y es momentáneo, porque yo quiero que veas otra cosa. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso quiere que veas, que viene de Él y que es para su gloria, que Él se va a glorificar en ti. ¿Quién en mí? Yo no soy digno, yo soy un pecador. Sí, en ti. Él es fiel a sus propósitos, Él es fiel a su gloria. Él es soberano. Y es impresionante ver que Dios incluso usa el pecado propio o el pecado de otros para estos fines. Leíamos recién en Hechos capítulo 4, que decía que todos se fueron contra Cristo y lo colgaron en una cruz. ¿Hay pecado ahí o no? Y empieza a nombrar Herodes, Pilato, los judíos, los gentiles, todos. ¿Quién no pecó? Terrible pecado. ¿Quiénes estaban ahí entre los judíos que nombra? Nos dice, ¿no? Bueno, días después, Pedro va a predicar a esos mismos judíos y se convirtieron 5.000. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de ese terrible pecado. Dios permitió que ellos pecaran de esa manera para que se arrepintieran y se dieran cuenta de quién es Cristo. Todas las cosas ayudan a bien. Y entre eso, ¿quién está? ¿Le suena un Saulo? Vivimos nosotros según el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, aunque estamos en este cuerpo de carne. ¿Sí? No tenemos que hacerle caso a nuestro corazón, esa es la idea, a nuestros deseos, sino según el Espíritu, según el Señor, mirando las cosas de Él, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es nuestra forma de vida, ¿sí? Por lo tanto, si Dios, ¿se acuerda que le dije que a veces usa incluso el pecado? Solo fuera soberano sobre lo bueno, no sería soberano. No podría usar entonces el pecado para bendecir su obra. ¿Cómo es eso? Suena raro, ¿no? ¿El pecado es bueno o es malo? Es malo. ¿Cómo Dios va a usar algo malo para dar bendición? Otra vez, Dios es soberano y está en control de todo. Y Él permite que alguien peque y eso también está dentro de sus propósitos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, el ejemplo más clásico de todo eso, ¿cuál es? José. ¿Sí? ¿Quién pecó con José? Los hermanos. Querían matarlo. Después lo vendieron como esclavo. Después cuando llega a Egipto como esclavo, lo acusan falsamente y es enviado a la cárcel injustamente. ¿Qué diría cualquiera de nosotros en esa condición? Reclamaríamos al Señor que por qué está haciendo esto. ¿Qué hizo José? Humildemente buscó al Señor y el Señor estaba con él. Dice varias veces el texto. Tanto que al final él se da cuenta y dice a sus hermanos, ya cuando están todos en Egipto, vosotros pensasteis mal contra mí. Pecadores, ¿sí o no? Ustedes pecaron, y no solo ustedes, muchos más pecaron, mas Dios lo encaminó a bien
Dios sabe lo que hace, ¿no? ¿Sabía José que iba a hacer eso? No. ¿Sabían los hermanos que iba a hacer eso? No. Antes de que tú leyeras ese texto, ¿sabías que Dios iba a hacer eso? Tampoco. Pero Dios iba a hacer eso. Y tenía un propósito, para hacer lo que vemos hoy, dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Y Dios tuvo 430 años a su pueblo Israel en Egipto como esclavo para que se multiplicara. Y hay propósitos de Dios que nosotros no necesariamente vemos, sino que vemos el hoy, el cuánto me duele. Si Dios no fuera soberano sobre el pecado, entonces no podría cumplir lo que dice Romanos 8:28. ¿Cuántas cosas salen ahí? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas, incluyendo lo malo. ¿Por qué? Porque está dentro de sus propósitos proveer bendición a la manera de Dios. Quise agregar eso, a la manera de Dios, ¿se entiende? No es como lo pensamos nosotros. A la manera de Dios en nosotros, como el caso de José. O el caso de Moisés, ¿o no? Vemos en Hechos 7 que Moisés estaba listo para liberar al pueblo cuando cumplió 40 años. Y pecó, mató a alguien y tuvo que irse al desierto para que Dios preparara su corazón durante 40 años y fuera el hombre manso que necesitaba el pueblo para llegar a la tierra prometida. Dios trabaja de esa manera. Señor, ¿por qué 40 años? Porque necesitas 40 años. Dios dice, yo sé, tú no. Saulo, ahí tienes otro caso, ¿no? ¿Qué pasó con él? Respiraba amenazas contra la iglesia, ¿recuerdan, no? Sin embargo, Dios lo preparó antes con Gamaliel en todas las escrituras. Era uno de los mejores maestros de Israel, sabía la escritura como nadie. Y ese que una vez se convirtió, una vez convertido, fue el que levantó iglesias en toda Asia y Europa, conociendo la palabra como nadie. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Qué se habrá imaginado Saulo cuando quedó ciego? ¿Hasta aquí llegué? No, aquí es donde empiezas. Eso dijo el Señor. No sabemos ver las cosas como el Señor las ve, porque tiene sus propósitos, entonces proveer estas bendiciones a la manera de Él. Ojo, cuando hablamos de bendiciones no estamos hablando de cosas, ¿sí? Hoy el Señor me bendijo, me dio una casa. Cuando tú haces las cosas fuera de la voluntad de Dios o según tus propias fuerzas, no es una bendición de Dios. No confundamos. Las mayores bendiciones de Dios vienen por medio de la aflicción, porque nosotros somos duros, porque nosotros somos pecadores y preferimos mirarnos a nosotros mismos antes que a Dios, y esa es una verdad. Por lo tanto, necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos conocer más a Dios. Y en nuestro crecimiento espiritual, el Señor nos va a equipar para servir en ministerios que nosotros no pensábamos. ¿Sí? Yo no nací pensando que un día iba a ser pastor, pero el Señor sabe lo que va a hacer. Y no sé qué va a hacer con ustedes, pero estoy orando por eso. Pero algo va a hacer el Señor con ustedes, ¿o no? O con algunos en especial. Pero con todos nos va a usar para su obra, de una u otra manera, de cuál no lo sé, dices tú, ¿no? Dios sabe. ¿Y cómo vas a saberlo? Dios te va a probar. Dios te va a enseñar aún lo que te cuesta aprender, por medio de las aflicciones, por medio incluso, como dije, usando pecados de otros, usando absolutamente todo. Todas las cosas nos van a ayudar a bien y nos va a poner a veces en ministerios especiales como el de aconsejar a otro hermano. Tú no estás solucionando un problema. Tú estás mostrando lo que Dios quiere a un alma, a un alma. Es grande, ¿no? Eso lo hace Dios. O consolar a otros. Lo escuchábamos antes en la escuela dominical acerca de eso, ¿no? Que a veces Dios te va a hacer pasar por una experiencia que te va a hacer ayudar a otro que está pasando por eso mismo ahora.
en la misma segunda carta a los Corintios, Pablo va a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta porque siempre Pablo bendice al Señor por eso que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Y qué está haciendo en nosotros? Haciéndonos pasar mal. Eso dice el texto. Bueno, en parte, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Por ahí va el tema. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Gracias, Señor, que nos consuela, ¿sí o no? ¿Pero en dónde? En las tribulaciones. Vamos a pasar por tribulaciones. Si no, ¿cómo vas a ser consolado por el Señor? Bendito Padre de misericordia, dice Pablo, ¿no? Hay que leer todo el texto, todas las palabras. Para que, y este es el propósito, podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es como trabalengua, pero es precioso. ¿Y Dios en qué te va a usar? Para consolar a aquel que está sufriendo, aquel que está en una aflicción, aquel que está perdido porque no sabe para dónde va. La vida, incluso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque tú ya pasaste por eso. Y Dios te consoló. Porque todas las cosas que Dios obra en ti ayudan a bien. No solo para ti, sino también para tu hermano. Y ahí tienes un ministerio especial. ¿Necesitas ayuda? ¿Lo estás pasando mal? Ten cuidado de desechar este regalo que Dios dio a la iglesia. Pide consejo, pide ayuda. No siempre vamos a estar bien. No tratemos de arreglar las cosas solos, porque si no, no tiene sentido la iglesia. Dios nos hizo iglesia, justamente para eso, para que todas las cosas que nos ayuden a bien funcionen mutuamente los unos con los otros, entre todos. ¿Ok? ¿Qué cambios, esta es una buena pregunta, qué cambios en tu vida podría hacer Dios para usarte en su obra? La pregunta no es, ¿Dios podría usarte en tu obra, en su obra? Pues la respuesta es sí. Ya, pero ¿qué cambios va a hacer Dios en tu vida para que sea eso cierto? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿O crees que estás listo? Y si le preguntamos a Dios, ¿qué va a decir? David, en el Salmo 138, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Conocen ese versículo, cierto? Es bonito, ¿sí? ¿Es bonito el versículo? Precioso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Estás dispuesto a que Dios cumpla su propósito en ti? Porque la respuesta es, estoy dispuesto a que Dios haga todo lo necesario en mí para que cumpla su propósito en mí, ¿sí o no? Y eso tiene a veces dolor, pero no estás solo. Dios está contigo y estás en una iglesia. Por eso David va a seguir diciendo el mismo salmo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Te das cuenta? No estamos solos. No desampares la obra de tus manos. Pablo traduce ese salmo en Filipenses 1:6. ¿Sí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó su buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Es lo mismo. Él va a cumplir su propósito en nosotros, a la manera de Él. ¿Ok? Tenemos que entender que el Señor hará en nosotros lo que sea necesario. ¿Qué es lo que sea necesario? Todas las cosas. Sin rehuir ninguna. Porque Él es soberano en todo y en todo tiene propósitos. ¿Sí? Así que no tengamos miedo ni nos vayamos al suelo, sino que vayamos al cielo. Él es soberano y Él hace las cosas por amor en su gracia. Quejarnos, porque eso es lo otro que hacemos, ¿qué es quejarnos? Es hacerle saber al resto que nosotros estamos mal, pobrecito yo. Buscamos eso, ¿no? Oh, no sabes nada cómo me siento, me pasa esto, y más encima esto otro. Pero la verdad
si tú lo miras a los ojos de este Dios que es soberano, que está obrando en ti para sus propósitos, quejarnos, ¿qué es lo que es? Dudar de su fidelidad, ¿o no? Si te quejas es porque estás en una aflicción y esa aflicción la tienes porque Dios es fiel. ¿Y tú dudas de eso? ¿O reclamas contra eso? ¿Oras en contra de su voluntad? Señor, sácame esto. Es dudar de su soberanía, de su bondad, de su misericordia, de su amor. Es dudar de Dios mismo. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Y decimos, oh, Pedro sí que estuvo mal porque negó al Señor, ¿sí o no? 3 veces. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Sin que cante ningún gallo. John Piper dijo, mantenerse firme en la prueba es una prueba de que amamos a Dios. Linda frase, ¿no? ¿Cómo nos mantenemos firmes en la prueba? Sabiendo que Dios está haciendo eso. Señor, no entiendo lo que está pasando, no sé para qué, pero sé que tú lo estás haciendo. Y sé que tú eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que por amor estás haciendo esto en mí. Eso es mantenerse firme en la prueba. Es una prueba de que amamos a Dios. Al menos lo conozco, ¿no? Es una forma que Dios usa para hacernos crecer. ¿Vamos a caer en el camino? Un montón de veces. ¿Sí? Sí. Pero Dios responde a nuestros fracasos con su gracia soberanamente. Nunca estamos solos. Siempre estamos en la mano de Dios. Y si caemos, ¿dónde caemos? En la mano de Dios. Y en la mano de Dios Él nos levanta. Gracias, Señor, por eso. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las caídas y las levantadas nos ayudan a bien. Nosotros sabemos eso. Y eso dice el texto. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Todos aquellos que creen en Cristo. Todos nosotros, si crees en Cristo. ¿Se da cuenta cómo nos llama a Pablo? Y sabemos que los hermanos de la iglesia, no dice eso. Tampoco dice, y sabemos los que son amados por Dios, tampoco dice eso, porque eso es una verdad. Nos está poniendo en un sentido un desafío. No para que amemos a Dios, sino que nos está diciendo que porque nosotros amamos a Dios, estamos dispuestos a que el Señor trabaje en nuestras vidas para sus propósitos. ¿Por qué? Porque lo amamos. Eso está diciendo. Los condenados, los que no creen, creen que son buenos. Anda al mundo y pregúntale a alguien si es malo. Te dice, no, yo soy bueno, ¿sí o no? Por muy malo que sea. Los salvos sabemos que somos malvados. ¿Qué significa eso? Que sabemos de dónde fuimos rescatados, de la miseria más terrible, pero para llevarnos al trono de la gracia. Eso es lo que no sabe el mundo. Pero yo sé que soy malo, que el Señor me llevó a su trono, pero aún está trabajando conmigo. ¿Qué sabemos? Que los que aman a Dios entendemos esa verdad, que el Señor tiene que trabajar conmigo, que todas las cosas tienen que ayudarme a bien. Dios no nos ha prometido un viaje fácil, ¿sí? Pero sí un puerto seguro. Sabemos a dónde vamos, sabemos en la mano de quién estamos o en qué barco nos lleva, que es Cristo, el amor de un Dios soberano. Esa debe ser entonces nuestra confianza. Tenemos que conocer obviamente mucho más a Dios y hay muchas historias en la Biblia que nos enseñan acerca de eso. Jonás, ¿cómo era Jonás? Por nombrar una historia en la Biblia. Era malo, ¿no? Era porfiado. Le reclamaba a Dios, discutía con Dios. Yo no quiero hacer eso. ¿Seguro? Pero mira, a pesar del pecado de Jonás, Dios lo usó, ¿no? ¿Cuánta gente se salvó? Es más, Dios cuidó a Jonás hasta que predicara en Nínive. Podía haberse muerto, estaba en una tormenta, el barco se iba a hundir.
cayó al mar en medio de una tempestad, se iba a morir. Dios proveyó todo para que terminara predicando en Nínive y usarlo para salvar a mucho pueblo. ¿Cuántas historias así en la Biblia hay de cómo Dios permite aflicciones en nuestra vida, cosas a veces terribles para bendición? Nada es una sorpresa para el Señor, ¿o sí? Estas son frases para grabarse. Nada es una sorpresa para el Señor. Nada es un escollo para sus planes. Nada puede frustrar sus propósitos. Nada está fuera de su control. Él es mi Dios. ¿Es ese tu Dios? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos en tantos textos en ella estas verdades, estos ejemplos en otros siervos tuyos que sufrieron aflicción, así como nosotros también nos toca hoy, incluso a veces mucho menos nosotros que ellos. Pero por medio de eso aprendemos también que tú eres un Dios soberano, que eres un Dios que está trabajando en nuestras vidas, que está por medio de nuestras vidas obrando en tantas otras más, cumpliendo tus planes, mostrando tu gloria en este mundo por medio de tu iglesia. Ayúdanos a vivir por esa verdad, ayúdanos a aceptar de buena gana tu mano sobre nosotros, corrigiéndonos, exhortándonos, moviéndonos, cambiándonos, lo que sea necesario para que todas esas cosas nos ayuden a bien, para que todas esas cosas te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén.